presidenta del Legislativo anunció que los asesores de la asambleísta Ana Galarza serán desvinculados por supuestas irregularidades dentro del despacho de la legisladora. Nuevos vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados en la Asamblea Nacional. La presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, negó vínculos con el correísmo. Ministro de Finanzas defendió la emisión de bonos soberanos por $1.000 millones y reconoció que la tasa de 10.75% de interés es elevada. Explosión accidental de Granada dejó un militar muerto. La detonación sucedió en el destacamento El Corazón ubicado en el cantón Machachi. En lo internacional, Fiscalía de Venezuela pide la prohibición de salida del país y el congelamiento de las cuentas de Juan Guaidó. Además, detienen a 5 ingenieros por la tragedia minera que ha dejado más de 80 muertos y cientos de desaparecidos en Brasil. Martes 29 de enero del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Este miércoles se definirá el futuro del proceso en contra de la legisladora Ana Galarza. El CAL decidirá en el proceso de sanción que es analizado por el Pleno. Mientras tanto, la Asamblea Nacional desvinculó a los asesores de la legisladora por supuestas irregularidades dentro del despacho del asambleísta. Esto como consecuencia de las denuncias presentadas en contra de la integrante de la bancada de Creo. Las primeras bajas dentro de la investigación en contra de la legisladora Ana Galarza se registran en su despacho. 2 de sus asesores, Omar Mayorga y Carmen Alvarado, fueron separados de sus cargos. En función de que han infringido lo que está establecido en el reglamento interno, donde claramente se establecen cuáles son las prohibiciones para los asesores. Esta decisión la tomó la presidenta del Legislativo, porque según ellas, tras las denuncias registradas, se establecen varias irregularidades en la asistencia y el uso de la tarjeta magnética. La investigación se extenderá a los despachos de los 137 legisladores. Para evitar que actos irregulares como los que conocimos a través de estas justamente presencias en la comisión se estén dando también en otros despachos correspondientes. Y a pesar de que se creía que el caso Galarza lo iba a resolver únicamente el Consejo Administrativo de la Legislatura, este martes el caso dio un giro. Dentro del CAL existe una mayoría clara que cree que es el Pleno el que debe tomar una decisión. Que se respete la ley de la función legislativa y es el Pleno de la Asamblea Nacional la que debe conocer el informe. Para mí está absolutamente claro, el informe de la comisión debe ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional porque no es vinculante. ¿Por qué quieren que, digamos, endosarle esta decisión al CAL cuando la ley es clarísima? No tenemos por qué tratar, incluso corremos el riesgo de prevaricar. La ley es absolutamente clara y no podemos inventarnos un paso que no existe en la ley. Aunque con esto no están de acuerdo los coidearios de Galarza. En el bloque de Creo dicen que el CAL es el encargado de resolver el tema. Cuando la resolución de la comisión y la sugerencia es una sanción administrativa, tiene que ir al ente administrativo de la legislatura, que es el CAL. Y para solventar este enredo, la presidenta anuncia que ha solicitado una interpretación al procurador de la legislatura, aunque ella estima que lo correcto es que el Pleno es el órgano encargado de tomar una decisión. Nosotros vamos a tomar la decisión correspondiente para evitar justamente estas interpretaciones que se han dado en los distintos espacios de la Asamblea. Complicar para Galarza. Existe una corriente dentro del Pleno que cree que es necesario aplicar una autodepuración en todos los sectores. Con la misma vara que se midió a las legisladoras que fueron destituidas, debe procederse en este caso si se busca fortalecer la institucionalidad de la Asamblea. Pero no todos se arriesgan a adelantar un criterio, si apoyar el informe de mayoría que recomienda una sanción de hasta 30 días de suspensión o si apoyarán la eventual destitución. Es que acá todo es cuestión de votos. Bueno, serán los legisladores con su votación los que den un mensaje al país. Lo cierto es que hay una serie de irregularidades, hechos vergonzosos, que desdicen mucho de la ética y el comportamiento de una legisladora.
Así las cosas, el futuro de la legisladora Ana Galarza aún es incierto. Si el caso llega al Pleno, la situación podría complicarse y una eventual destitución no está descartada. Informó Javier Gallo. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julio César Trujillo, exigió al expresidente Rafael Correa regrese al país para enfrentar a la justicia. Esto en medio de la rendición de cuentas de los organismos del Estado ante la Asamblea Nacional. Trujillo también se refirió a las designaciones de nuevas autoridades. Las autoridades representantes de las funciones del Estado. Ni bien las autoridades se aprestaban a entregar sus informes de labores, el bloque correísta decidió abandonar el Pleno como muestra de rechazo a la presencia de quienes conforman hoy las funciones del Estado. En medio de la entrega de los informes de labores, el presidente del Consejo de Participación realizó el pedido público que Rafael Correa, expresidente de la República, regrese al país. Que ahora venga a rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano, ante la justicia, ante la cual debe rendir por el grado de corrupción que extendió en el Ecuador. Defendió la labor realizada por el ente de participación. Trujillo aseguró que el trabajo de designación de autoridades ha sido desgastante. Cierto que parece satisfactorio el designar funcionarios, pero hacerlo realmente ha sido para mí motivo de envejecimiento. Que el Consejo ha realizado el mayor esfuerzo posible para elegir a los mejores ecuatorianos. Él pide que este esfuerzo sea valorado por quienes hoy son las autoridades elegidas. Por eso les ruego a los que hemos designado en ejercicio de nuestras facultades que sean leales con el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano espera de ustedes la transformación del país. Que el trabajo continuará, dijo Trujillo, en aras de devolverle al país la institucionalidad que fue eliminada, según él, en la década correísta. Podemos habernos equivocado. Yo al menos me siento cada día inconforme con lo que podemos realizar. Debía hacer algo más y algo mejor. Pero creo que si algo mejor y si algo más pueden hacerlo las personas que hemos tenido la oportunidad de designar para tan altas funciones del Estado. Cumplan la función de ustedes y háganlo con honestidad. Informó Javier Gallo. Los 5 vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados por la Asamblea Nacional. En su primer encuentro con la prensa, María del Carmen Maldonado, presidenta del organismo, negó vínculos con el régimen correísta. Los 5 miembros del Consejo de la Judicatura y sus alternos fueron posesionados. María del Carmen Maldonado, Patricia Schettini, Fausto Murillo, Ruth Barreño y Juan José Murillo estarán al frente de la función judicial durante los próximos 6 años. La presidenta de este consejo, María del Carmen Maldonado, adelantó los 4 ejes en los que trabajará durante su gestión. El primer eje es la lucha contra la corrupción. Nuestro segundo eje es el fortalecimiento institucional, la independencia judicial. Y nuestro cuarto eje es fortalecer los mecanismos para investigación y sanción con estas lacras sociales del abuso sexual a nuestros menores y mujeres. Además, aprovechó la ocasión para desvirtuar los supuestos vínculos entre ella y el régimen correísta. No pertenecí ni pertenezco a esa década nefasta de opresión y de corrupción. Aunque no hubo espacio para preguntas de la prensa, Maldonado señaló su voluntad de tener un despacho de puertas abiertas. Informó Carolina Basante. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, se pronunció por el video de Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, donde dijo que los sobornos eran destinados a Jorge Glass. Palacios dijo que solicitarán la colaboración de Brasil para incluir esta información en la investigación. Estamos sacando de las redes, igual bajando la información, se nos está haciendo llegar también por otros lados, pero Fiscalía está haciendo la investigación que corresponde y estamos haciendo contactos con Brasil. ¿Quién ha investigado al ex Imer? Dentro de lo que corresponde, todos los que hayan sido nombrados tendrán que llegar a Fiscalía. Más de 16.000 causas serán las que deberán tratar los 9 jueces de la Corte Constitucional, quienes están a la espera de ser posesionados por la Asamblea Nacional. Días diáfanos son los que le vaticinan a la Corte Constitucional. Hernán Rivadeneira es juez constitucional y Juan Guerrero, catedrático, tras la designación de los nuevos jueces. Yo pensaría de que son gente
definitivamente que va a favorecer a una nueva institucionalidad en el país. Son personas con un perfil académico muy reconocido, que de una u otra forma, sobre todo su hoja de vida, han demostrado mucha transparencia, mucha ética, y yo personalmente creo que los 9 miembros nos invitan al optimismo. Luego de los halagos, recuerdan la responsabilidad depositada en los jueces, ya que desde el 1 de septiembre que la Corte Constitucional entró en vacancia jurisdiccional, como parte del proceso de cambios impulsado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, 1.443 causas han ingresado para ser tratadas, las que se suman a más de 15.000 que se encuentran represadas. A ver, sin lugar a dudas es un reto. Creo que los 9 integrantes están conscientes del reto que tienen. Van a tener que realizar cambios profundos, administrativos e inclusive seguramente promover cambios legales con el propósito de dar una mayor agilidad al despacho de las causas. Destacan lo más importante, que al ser una corte producto de un concurso transparente, arranca con paso firme. Anteriormente pues era una elección casi prácticamente por el interés del Ejecutivo, de quién estaba gobernando el país. Creo que una de las ventajas de esta Corte Constitucional es la diversidad que existe, inclusive diversidad ideológica y diversidad de origen, diversidad regional, y creo que eso nos va a ayudar a los ecuatorianos a tener finalmente una Corte independiente y que cumpla su principal tarea, que no debemos olvidar, que es limitar al poder, y eso incluye al poder ejecutivo. Uno de los grandes temas que podría llegar a analizar la nueva Corte Constitucional será un posible pedido de consulta popular para definir el destino de la Contraloría General del Estado y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Héctor Romero. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, reconoció que la tasa de interés del 10,75% con la que se emitieron los bonos al mercado internacional por $1.000 millones preocupa, pero señaló que se tratará de que en la próxima transacción se reduzca. Por ello, dijo, se busca profundizar relaciones con el Fondo Monetario Internacional y así dar mayor tranquilidad a los inversionistas locales y extranjeros. La justificación de la emisión de bonos a mercados internacionales por $1.000 millones, una transacción que se realizó esta semana, fue el punto principal de la declaración del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Es una operación que hemos venido buscando una ventana y una oportunidad desde hace varios meses. Dijo que se logró hacer una emisión a pesar de las circunstancias. Tenemos un precio del petróleo más bajo, tenemos un riesgo país y una volatilidad de los mercados emergentes más elevada, y adicionalmente también hay una mayor presión de las tasas de interés, por ejemplo, de los Estados Unidos, o la tasa LIBOR también, que se ha incrementado frente al año anterior. Sin embargo, reconoció que la tasa de interés con la que se emitió estos bonos es alta, al 10,75%. No obstante, dijo, se prevé que en la próxima transacción se reduzca. Y ahí enfatizó la importancia que, según él, tiene la relación de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. De darse un acuerdo con el fondo permite justamente tener mayor garantía y tranquilidad a los inversionistas locales, externos, de que las decisiones que se adoptan van a tener un sello de garantía y se van a cumplir de manera ordenada. Recalcó que el Ecuador necesita seguir financiando su déficit hasta que logre un equilibrio y que no puede salir de esta trayectoria sin obtener más financiamiento en los próximos años. Por eso apuntó que se prevé una agenda de trabajo más intensa con el FMI en los próximos meses alrededor de temas de cooperación, asistencia técnica y un potencial financiamiento. Pero eso habrá que definirlo sobre la base de una conversación técnica y también sobre lo que política y socialmente es viable. Pero que de no lograrse, ya se tienen identificadas fuentes de financiamiento para cubrir un 90% del déficit fiscal. En Quito informó Andrea Urbe. Además, las reacciones en torno a la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional por parte del gobierno no se han hecho esperar. Analistas económicos aseguran que las condiciones en las cuales se financió los $1.000 millones serían demasiado elevadas. Como una medida desesperada, calificó el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, la emisión de bonos soberanos por $1.000 millones por parte del gobierno a una tasa del 10,75% a un plazo de 10 años.
las condiciones a las que se llega a este financiamiento, a esta colocación de los 1.000 millones, son bastante complicadas y contrarias al interés nacional en términos de los altos costos financieros, es decir, una tasa de interés la más elevada en estos 2 últimos años. El endeudamiento de un país no está mal, el problema son las condiciones en las cuales las hace resalta, y aunque dice que al gobierno no le quedaban más opciones para conseguir liquidez este mes, advierte que son el resultado de varias circunstancias. Es producto de una mala imagen que tiene el manejo actual de la economía ecuatoriana, es producto de ciertos anuncios políticos que se hicieron en meses anteriores en relación al tema de la deuda, que han generado desde los agentes internacionales, desde los potenciales inversionistas, una percepción de altísimo riesgo del país. Y con ello concuerda el economista Víctor Villacrés, para quien estas decisiones llevarían al país a un escenario complejo con los inversionistas, ya que el déficit fiscal para financiar este año es de 9.100 millones de dólares. Y obviamente los mercados externos, si ven que sube el riesgo país, si ven que las condiciones dichas por las mismas autoridades económicas no son las mejores, y adicionalmente a eso, si ven que está cerrada la posibilidad de financiamiento local, pues ponen las reglas y condiciones, que es lo que ha pasado actualmente. Y precisamente como una última alternativa para conseguir financiamiento, aseguran serían los diálogos que mantiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, mismo que dicen tiene sus propias recetas y exigencias para otorgar créditos, como la austeridad fiscal, eliminación de subsidios, privatizaciones y más. Muchas de las cosas que propone el Fondo Monetario Internacional para prestarle dinero ya se están haciendo en el país, lo que nos lleva a pensar que probablemente la situación de que exista un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional va tomando algo de vigor, va tomando algo de fuerza. Son los criterios de los analistas económicos tras la emisión de bonos soberanos por parte del gobierno para cubrir el déficit. En Quito informó Adriana Rojas. En el mismo tema económico, el presidente Lenín Moreno se comprometió desde el gobierno nacional a triplicar los créditos para el sector artesanal. Esto tras una reunión mantenida a puerta cerrada con el gremio. Como parte del diálogo nacional impulsado por el presidente Lenín Moreno, en su primer día de agenda pública, luego de su visita de una semana a Suiza y España, recibió en el Palacio de Gobierno a representantes de la Confederación Nacional de Artesanos. Ahí explicó lo importante que es la artesanía para el Ecuador. Sus manos hábiles, su tradición, su creatividad aportan significativamente al crecimiento de la patria. El sector artesanal es de mucha relevancia porque genera miles de plazas de empleo. Ustedes lo saben bien, una familia de artesanos suele tener a veces entre 2 y hasta 15 y 16 integrantes. Además de comprometerse a hacer un censo nacional para conocer la población de artesanos, para que en el futuro se puedan diseñar políticas que favorezcan a todo el sector, anunció que el monto de crédito para artesanos se triplicará. Sé que ya más de 4.000 artesanos han recibido más de 37 millones de dólares en créditos. Hoy por la mañana iba a darles la buena noticia que esa cantidad se va a duplicar este año. Y la señora ministra me dice que no, que la buena noticia es que se va casi a triplicar. A través de Ban Ecuador se va a dar préstamos preferenciales y que se va a conseguir hasta $10.000 solamente con la firma. Dijo que en medio de esta iniciativa vendrá otro periodo para llegar a grandes acuerdos nacionales. En Quito informó Andrea Orbe. Representantes del partido Compromiso Social, al que están adscritos miembros de la Revolución Ciudadana, presentaron una queja en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, Ángel Torres y María de los Ángeles Bones, por habilitar la candidatura del exlegislador Galo Lara, condenado en un caso de triple crimen y que terciará por el partido Sociedad Patriótica para la prefectura de Los Ríos. Esto es inaudito. ¿Cómo es posible que, habiendo una sentencia ejecutoriada, se habilite a un ciudadano, a un privado de la libertad a participar, cuando la ley es clara? La ley manifiesta de que si tienes una prelibertad, porque eso es lo que tiene el señor Galo Lara Yepes, la ley dice y establece de que no se puede movilizar fuera de su territorio de residencia. Si esta persona resultara electo, ¿cómo puede desempeñar sus funciones?
En Quito, Guayaquil y Cuenca se desarrollarán debates con los candidatos a la alcaldía. El Grupo Faro está al frente. El Consejo Nacional Electoral reconoce que no es obligación para quienes aspiran a una dignidad pública ser parte de los debates. A través de 3 debates denominados Ecuador Decide, a desarrollarse en Quito, Guayaquil y Cuenca, el Grupo Faro, calificado como centro de investigación independiente sin fines políticos, pretende dejar al descubierto las propuestas de campaña de los candidatos a la alcaldía de estas 3 ciudades. Estos debates tendrán los siguientes principios. Serán incluyentes, porque vamos a dar la oportunidad a todos los candidatos inscritos a que participen. Serán democráticos, porque serán en igualdad de condiciones. Y serán plurales, porque hemos conformado alianzas multisectoriales y porque los temas van a ser basados en las necesidades de la ciudadanía. En Cuenca, el debate será el 21 de febrero, en Guayaquil el 28 del mismo mes y en Quito el 7 de marzo. La invitación está hecha a todos los candidatos. Y por supuesto, si bien las puertas están abiertas a todos, vamos a tener una fecha límite para que se inscriban y esa es el 12 de febrero. Para inscribirse simplemente pueden acceder a la plataforma de ecuador-mediodecide.org/registro-medio-debates hasta el 12 de febrero. El Consejo Nacional Electoral CNE promueve la iniciativa, al tiempo de explicar que no existe obligación alguna para que los candidatos participen en debates. Toda confrontación, todo acto entre diferentes para intercambiar puntos de vista, para lograr consensos, para crear elementos en común, para ver qué elementos se comparten, es bienvenida, es parte de la democracia. El complemento será una plataforma virtual para promover el voto informado. Usted podrá tener acceso a través de la página votoinformado.ecuador-medio-decide.org. Que invita a todos los ciudadanos, organizaciones y también a los candidatos a difundir sus ideas. Una alternativa para los 45 días de campaña electoral que arranca el 5 de febrero. Informó Héctor Romero. En nuestro segmento Conociendo al Candidato les presentamos el día de hoy a un postulante a la prefectura de Pichincha. Se trata de Javier Orti. Él tiene 39 años, su profesión doctor en jurisprudencia. Su experiencia: ha trabajado en el municipio de Quito, gobierno de la provincia de Pichincha, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, Asamblea Nacional y Ministerio de Industrias. Él representa al movimiento Avanza Lista 8, la estructuración de un modelo de gestión vial que permita la integración de las vías manejadas por los municipios, prefecturas y gobierno nacional. Es una de las propuestas de campaña de Javier Orti. Veamos. Atareado con su campaña, encontramos al candidato a la prefectura de Pichincha, Javier Orti, quien quiere terminar con lo que él denomina divorcio entre lo urbano y rural. Tener una Pichincha conectada, una Pichincha para llegar a la universalización del acceso a las tecnologías como el Internet. Vamos a colocar puntos de Wi-Fi gratuitos en todos los parques centrales de las parroquias y los cantones de Pichincha, a fin de construir un gobierno abierto y también para mejorar el tema del turismo con infocentros turísticos. Como peldaño para hacer de la provincia un polo turístico con varios atractivos. Queremos construir parques temáticos en el noroccidente, el Parque del Agua, entre Mejía y Rumiñahui, el Parque del Chagra y el Parque Intercultural en lo que tiene que ver con Cayambe y Pedro Moncayo, para darle alternativa a esta gran demanda quiteña, que hoy por hoy es la ciudad más poblada del Ecuador. En la misma línea, Ortiz se ha propuesto crear la marca Pichincha, para que los pichinchanos consuman sus propios productos. En donde a través de empresas de economía mixta vamos a erradicar primeramente la intermediación, vamos a comercializar, a capacitar, a tecnificar y sobre todo a mejorar la producción en el sector de los lácteos, entre Cayambe, Mejía, los cárnicos, los granos, el tema también de las flores, el cacao, el café y el aceite de palma que se produce en el noroccidente de Pichincha. Lo que iría de la mano con la creación de un adecuado eje vial. ¿Qué es un modelo de gestión vial? Es integrar las vías que están administradas por los municipios, por la prefectura y por el eje estatal, a fin de meterles en un solo modelo de gestión y así las vías que tienen mayor demanda
con los peajes ya existentes, puedan subsidiar a la construcción de vías de segundo y tercer orden para conectar a nuestras parroquias. Además, solicitar al Estado ecuatoriano el manejo de la vía Guayabamba-Cayambe y recuperar la vía Calacalí-La Independencia, informó Héctor Romero. Momento de conocer a otro aspirante a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Se trata de Francisco Eduardo Jiménez Sánchez. Él tiene 47 años de edad, su profesión, doctor en jurisprudencia, experiencia, exsecretario del Tribunal Electoral del Guayas, ex subsecretario del Ministerio de Gobierno y ex gobernador del Guayas. Él representa al movimiento Creo Lista 21 y dentro de las propuestas de Francisco Jiménez para ocupar el sillón de Olmedo está retomar la navegación del río Guayas, bajar las multas de tránsito de la ATM y hacer de la ciudad una urbe segura y libre de droga. Desde los 9 años de edad, Francisco Jiménez Sánchez recuerda que se enamoró de la política. Su inspiración, su abuelo y padre. Desde muy pequeño yo vengo de una familia en la que el servicio social siempre estuvo presente. Mi tío fue Abel Jiménez Parra, un gran basquetbolista, una persona que hizo mucho por la ciudad, por la provincia. Mi padre, Eduardo Jiménez Parra, siempre estuvo vinculado con la actividad política. Entonces yo veía a veces desfilar personalidades políticas por mi casa, pero era pequeño, tenía 9, 10, 11 años. Pero digamos que desde esa época pues era un poco, me llamaba la atención. Sin ser político, en el 2002 ocupó un cargo público en el Tribunal Supremo Electoral. 6 años después ocupó la subsecretaría de Gobierno. De allí la gobernación del Guayas. Y hoy desea ocupar el sillón de Olmedo, auspiciado por el movimiento Creo Lista 21. Hay una gran discusión en Guayaquil entre el Guayaquil que ya fue y el Guayaquil que queremos ser. Son dos visiones totalmente distintas. Hay actores políticos que se empeñan en retrocedernos al Guayaquil del pasado, de cómo había sido, de cuáles eran los problemas que teníamos, de qué es lo que nos había pasado. Y hay un gran grupo de gente que piensa en ese Guayaquil del futuro. Desde esta pequeña oficina trabaja junto a un gran equipo de jóvenes creativos, quienes son los encargados de hacer videos, afiches y hasta el discurso. Para llegar a ser alcalde de Guayaquil, Jiménez asegura que ha venido trabajando desde hace 9 meses en propuestas, entre las que destaca organizar la ciudad en 10 zonas, cada una con una unidad municipal independiente. Es desconcentrando, es organizando la ciudad en zonas, en sectores o en distritos, como se los quiera llamar, de 240.000, 250.000 personas para que la obra llegue a todos los lugares. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo para que en cada una de esas 10 zonas en que planeamos organizar Guayaquil exista una unidad municipal con presupuesto propio y con capacidad de dar todos los servicios que tiene el municipio. ¿Dirigida por quién? Dirigida por directores municipales. Y además asegura que bajará las multas de tránsito de la ATM en un 70% de su valor actual. Queremos menos multas y más empleo. Una cosa es que el tránsito se regule y otra cosa muy distinta es que las multas a uno lo estrangulen. Son propuestas del candidato a la alcaldía de Guayaquil, quien dice estar preparado para esta postulación. Informó Carlos Julio Gurumendi. En otro ámbito de la información, representantes de Chile, Argentina, Paraguay y otros países de Latinoamérica participaron del encuentro subregional desarrollado por el gobierno ecuatoriano con el objetivo de articular acciones en torno a la sustracción de niños, niñas y adolescentes. Los procesos de movilidad humana que ha desarrollado el hombre a lo largo del tiempo, además de permitir el intercambio de culturas y costumbres, ha dejado como resultado la creación de familias internacionales, un fenómeno latente en todo el mundo, que en algunos casos, cuando termina en su disolución, acarrea varios problemas, señala el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño. Cuando estas familias se separan y viene este problema de tenencia de los niños. Y generalmente se produce un buen romance, lo que podríamos llamar un rapto de los niños. Tenemos en el Ecuador muchos casos de niños que van a visita con sus padres en Europa o en otros países y ya no retornan. En este sentido, la restitución internacional de los niños, niñas y adolescentes son procesos largos, por lo cual el gobierno ha decidido aunar esfuerzos con los representantes de otros países de Latinoamérica a través de este encuentro subregional, en la cual participaron Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia y Bolivia.
para generar lo que podríamos llamar protocolos adecuados, hojas de ruta adecuadas, que permitan una actuación más eficiente. Según la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, en Ecuador se registrarían de estos casos 102 al año. Se han resuelto aproximadamente 70-80 casos al año. Sin embargo, añaden que el camino en torno a este tema es largo, pues además se requeriría una preparación específica para llevar los casos dentro del sistema de justicia. Los jueces en el Ecuador no están capacitados para estos temas de restitución internacional, porque le toman en la justicia como un caso más de tenencia, como un caso más de alimentos, y no se dan cuenta de que es un caso muy excepcional. Esto además de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, para lo cual aspiran que lo debatido en este encuentro contribuya como insumo para presentar ante la Asamblea Nacional. A efectos de que se incorpore la temática de la sustracción internacional como un tema relevante para los derechos de la niñez. En Quito informó Adriana Rojas. Una explosión de granada terminó con la vida de un militar. El lamentable accidente se registró en el polígono de tiro del destacamento El Corazón del Fuerte Militar Atahualpa. Más de 2 kilómetros de esta puerta en el sitio el hermetismo fue total. El ir y venir de vehículos de la fuerza pública dejaba ver que el movimiento en el interior era intenso. Lo único confirmado, que había un militar muerto producto de la activación de un artefacto explosivo. Ocurrió un accidente en una actividad que estaba planificada por el Comando Conjunto, que consistía en hacer la limpieza, la destrucción controlada de restos de granadas y de municiones que se encuentran en el área, con la finalidad de reactivar nuestro polígono de tiro de armas pesadas. Más tarde llegaron familiares y amigos del cabo segundo Heriberto Williams y Maluisa. Solo sabían que sucedió un accidente donde lamentablemente perdió la vida el uniformado, quien llegó a filas militares hace 6 años, 5 meses. El personal estaba altamente capacitado, han hecho actividades de estas en algunas situaciones. El ejército, a través de un boletín de prensa, informó que en el polígono de tiro del destacamento El Corazón detonó de manera imprevista y accidental un objeto explosivo no identificado, impactando una esquirla en el cabo segundo de Ingeniería Heriberto Simaluisa, provocando su fallecimiento a pesar que tenía el equipo de protección. Y no ha sido nadie más afectado, justamente porque se han seguido los procedimientos. Como digo, es personal altamente especializado en estas actividades. Por parte de criminalística se ha hecho levantamiento de indicios, los cuales en lo posterior van a ser procesados en nuestro laboratorio para poder esclarecer qué tipo de artefactos se encontraba. Agentes de criminalística expertos en explosivos recogieron en el sitio de la explosión restos de lo que sería una granada para determinar qué provocó su activación. Además, del cuerpo del militar fue trasladado al departamento forense de la policía en Quito para una investigación más rigurosa. Presenta varias heridas en su cuerpo, las cuales pues las trabajaremos más detenidamente en el Departamento de Medicina Legal para poder hacer el estudio del cadáver. El cabo segundo era casado, oriundo de Pujilí, deja un hijo en orfandad y pertenecía al batallón de ingenieros número 68 Cotopaxi. En Quito informó Iván Casamen. Aún no se determina si las cajas que contenían $1 millón y que este fin de semana fueron interceptadas en la terminal terrestre arribaron en alguna unidad de las cooperativas de transporte interprovincial. La Dirección de Seguridad no descarta la adquisición de cámaras con reconocimiento facial, pues los 3 detenidos pretendían hacer un transbordo en el parqueadero de las instalaciones. Mucho antes de que llegue $1 millón en varias cajas al parqueadero de la terminal, elementos de la UIAN no se habían despegado de 2 vehículos en los que se aprestaban a hacer el transbordo. Por lo que se hizo las averiguaciones correspondientes, las esperas correspondientes y efectivamente se encontraron 2 cartones llenos de dinero con billetes de $20 y de $10. Un 4x4 color azul oscuro y una camioneta doble cabina. Ambos conductores y una tercera persona no sabían de qué les hablaban. Le dieron a entregar esa encomienda. Adujeron que no tenían conocimiento del contenido de los cartones. En la terminal informaron que tuvieron que circunscribirse a facilitar la operación. De hecho, para este año tenemos un proyecto de mejorar, porque ya tenemos un tema de reconocimiento de placas, pero quisiéramos mejorarlo con alguna base de datos de la Policía Nacional. Adicionalmente, aumentar un par de cámaras
De ahí que la dotación de más cámaras y tecnología con un mecanismo informático que permita identificar cualquier movimiento sospechoso es un acto urgente para quienes circulan a diario en el parqueadero de esta terminal. La seguridad hay de vista, pero no sabe lo que uno trae por dentro. Se puede traer hasta un muerto ahí, nadie sabe, ¿no? Y hasta lo puede dejar ahí. El crecimiento ilícito privado, y dentro de la instrucción se establecerá los pormenores de dicho acto. En las próximas horas, la Dirección Nacional Antinarcóticos se pronunciará sobre las investigaciones del origen y destino del millón en la terminal, informó Jorge Escobar. Y se registró un accidente de tránsito en el puente que une a Guayaquil con San Borondón. Una persona resultó herida ante este hecho. Por redes sociales se viralizó uno de los accidentes que dejó sorprendidos a muchos. Se trató de un vehículo que quedó en mala posición impactándose con otro. Esto sucedió en el puente nuevo que une a Guayaquil con San Borondón. Inmediatamente elementos del ATM llegaron al lugar para empezar con el proceso respectivo ante este tipo de situaciones. Según lo que confirma la autoridad de tránsito, el conductor que habría ocasionado este accidente tiene que cubrir los gastos tanto de las personas afectadas como del bien público destruido. Un herido se registró en este suceso. Lógicamente parece que el conductor ha perdido pista y se estrelló contra estos muros que tenemos, estas barandas que están del puente, y eso lógicamente tienen que responder porque es un bien público. Eso está ya a orden de la autoridad competente y ellos lógicamente pues tendrán que responder por el accidente y también por estos daños a bienes públicos. De ahí que se hacen las investigaciones necesarias para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Ahí puede haber varias circunstancias, eso lógicamente las investigaciones van a determinar, pero lo importante que vemos es que él lógicamente pierde el control del vehículo. Al perder el control del vehículo tiene que haber alguna imprudencia por parte del conductor, lo que usted bien dijo, puede ser exceso de velocidad o no respetar el límite de velocidad, distraerse del vehículo al momento que va conduciendo. Este es, según ATM, el primer accidente que se da en la estructura. Piden mayor cuidado a la hora de transitar, no solo en este puente, en las vías en general. Puentes o distribuidores de tráfico hay límites de velocidad establecidas y eso es importante respetar, porque lógicamente son puentes que a veces tienen ciertas curvas que lógicamente no hay que excederse en velocidad o desviaciones que lógicamente implica de que el conductor pues respete, por eso se ha puesto ese límite de velocidad para que no haya ningún tipo de inconvenientes o accidentes de tránsito. Informó Julio César Saúl. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Otro caso de narcobús que pretendía llegar al Ecuador se registró en Colombia en los últimos días. El vehículo transportaba 90 kilos de cocaína. Tanto el conductor como el ayudante fueron detenidos. Un nuevo caso de narcobús involucraría a Ecuador. El vehículo que transportaba 30 pasajeros en Colombia fue detenido por las autoridades de dicho país. En su interior se encontraron 90 kilos de cocaína que iban camuflados en el compartimiento de equipaje. Esta clase de sustancia, clorhidrato de cocaína, es la sustancia que ya está lista para ser exportada por estas organizaciones criminales y es posible que su destino final fuera Ecuador. La ruta del bus comprendía Cali, Putumayo y Piales, Ecuador, pero este fue interceptado por la policía. Según las autoridades colombianas, al ingresar la droga a territorio ecuatoriano, el valor de la sustancia ilícita se incrementa por el dólar. Durante el operativo, tanto el chofer como el ayudante del bus fueron detenidos para investigaciones. Esto mientras en el Cauca las autoridades incautaron 1,5 toneladas de marihuana que, a decir de Colombia, también iban destinadas a Ecuador. Informó Valeria Navarro. En Calderón, un hombre de 33 años de edad se habría quitado la vida. El cuerpo fue localizado suspendido en una especie de balcón en una casa de 2 pisos. Cuando estaba por aparecer la claridad del nuevo día, uno de los familiares observó por la ventana una silueta algo extraña. En primer momento se imaginó que era alguna ropa. Por curiosidad se acercó y vio los pies de una persona y se percató de la amarga realidad. Su pariente estaba suspendido. Ya no daba señales de vida. Un familiar a las 5:30 de la mañana, 5:40 de la mañana, se percata que se encontraba ya suspendido este señor con una sábana.
Al momento de acercarse y tratar de ayudarla, se percata que el hombre ya no tenía signos vitales. Gritó pidiendo ayuda, pero todo era inútil. El hombre de 33 años tenía algunas horas de haber dejado de existir, es decir, partió de este mundo terrenal sin hacer mucho ruido. Para lo que sería un suicidio utilizó sábanas, las amarró y se las puso en el cuello, pero antes las ató a un tubo en la terraza y se habría dejado caer. Se acercaron los policías que llegaron al lugar y pudieron constatar que él mismo ya había fallecido. En la escena, los equipos de DIGNASER y Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver. Aparentemente se dejó ganar por la depresión, no descartan problemas de familia y quién sabe económicos que los llevaron a tomar semejante decisión. Estamos tomando contacto con familiares, con personas cercanas a él para determinar cuál fue el origen, cuál fue la causa que le motivó a tomar esta fatal decisión. Triste escena que empañó el nuevo día de una familia de Calderón. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer fue atacada por su ex conviviente, quien la hirió en el rostro y parte de su cuello con un pico de botella. El sujeto llegó hasta un centro turístico de Balsar, provincia del Guayas, donde la víctima festejaba el cumpleaños de su hijo. Narcisa Villamar quedará con marcas en su rostro y cuello luego del ataque perpetrado por su expareja, quien, motivado por los celos y supuestamente en estado etílico, llegó hasta el complejo turístico de Balsar, donde ella festejaba con familia y amigos el cumpleaños de uno de sus hijos. Mi hermana la empujó, le pegó un puñete, la tumbó al piso, mi hermana se cayó y de ahí la atacó con la botella. Con un pico de botella hirió a la mujer de 26 años de edad, quien se encuentra asilada en un hospital del cantón guayasense, recuperándose de manera física, pero con huellas psicológicas que serán difíciles de borrar. Se procedió inmediatamente a la aprehensión y al traslado para poder judicializar el procedimiento. Indicó de una manera hasta cierto punto cínica que él no se arrepentía de lo que había hecho y que lo tenía merecido la mujer, lo cual realmente condenamos. Allegados del procesado señalan que mantenían discusiones constantes. Siempre ellos se separaban, ya después él dormía en mi casa ahorita porque ella lo había botado, pero ella a las 12 de la noche lo llamaba para que se vaya a la casa de ella. Pero que ya cansada de los problemas habría tomado la decisión de alejarse, y ese fue el detonante del hecho. La señora ya no quería estar y por eso es que asiste a un balneario público y esto es visualizado por el agresor como un acto de traición. El hombre enfrentaría una pena por el delito de tentativa de femicidio, es decir, pasaría aproximadamente 9 años privado de su libertad. Que está estipulado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Y voy a pedir en estos momentos en la audiencia la respectiva prisión preventiva. A decir de las autoridades, en el registro policial constan varios casos. Que en realidad nos ha traído conmoción, pero que no es el primer acto. Nosotros hemos venido recalcando a nuestros ciudadanos que cualquier mujer que sea víctima de este tipo de abuso, pues denuncie para nosotros hacer un seguimiento. Por eso el llamado a la conciencia, a tomar medidas pertinentes antes de lamentar sucesos como este, que podría haber culminado en un asesinato, informó Adriana Peralta. Y 6 pescadores que se dedicaban a la caza de cangrejos fueron atacados por un enjambre de abejas en la zona rural de Manta, provincia de Manabí. Durante el ataque cayeron a un abismo. Más de 4 horas duró el rescate de las víctimas, de las cuales 3 fueron hospitalizadas. Un enjambre de abejas atacó a un grupo de pescadores en un área montañosa de la zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. En su intento de huir, los afectados cayeron a un abismo de 30 metros. Ellos salen a la velocidad y se encuentran con nada, entonces caen al abismo. Entonces por eso también presentan algunos cortes que se puede evidenciar a leve rasgo. El reporte inicial dado a las unidades de socorro fue de 3 fallecidos. Sin embargo, paramédicos del Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio del incidente, comprobaron que tenían signos vitales. Lo habían matado una abeja. Sí. Sí. ¿Qué le dicen ahora los bomberos? Que dicen que no le ha pasado nada. Debido a la inaccesibilidad del lugar, el rescate se ejecutó por más de 4 horas. Es una zona rocosa de fácil desprendimiento, no se puede llegar con facilidad allá. Las víctimas debieron ser evacuadas por un risco que daba hacia la playa
Policía, bomberos y varios comuneros ayudaron a movilizar a los heridos hasta una zona segura. Familiares de las víctimas informaron que se dedicaban a la recolección de cangrejos cuando fueron atacados por las abejas. Hay panales de abejas por allá arriba, por ahí los montes. Y ahí fue que le... ¿Estaba trabajando en alguna finca? No, o sea, buscando los cangrejos. Tras bajar al último de los heridos, informó que tenían golpes, cortadas y las picaduras de los insectos en varias partes de sus cuerpos. Hasta el momento están estables y en este momento van a ser trasladados a una casa asistencial, obviamente para su segunda valoración y tratamiento de los... Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Continúan las investigaciones en torno al sujeto que falleció en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Se conoce que la víctima recibió 3 impactos de bala. Que todavía están sorprendidos con lo que ocurrió durante el fin de semana en la 22 y el segundo Callejón N en el suburbio de Guayaquil, cuando sujetos desconocidos aproximadamente a las 4 de la mañana sorprendieron a uno de los moradores del sector, le propinaron varios disparos y en cuestión de segundos huyeron de la escena. Elementos policiales avanzan con las investigaciones, quieren determinar con exactitud qué fue lo que pasó. Tienen sus hipótesis frente a este hecho de sangre que enluta a toda una familia. Mediante el ECO 911 recibimos una llamada de auxilio a verificar unos posibles disparos en el sector de la calle 22 y Callejón N. Observó que se encontraba una persona sobre la calzada en posición de cúbito ventral. En esto se determinó que eran un orificio de entrada y un orificio de salida, y entonces que eran 2 disparos los que habían impactado en contra de las personas aparentemente. De ahí que siguen recolectando pistas, analizando poco a poco cada evidencia. Esperan tener resultados dentro del menor tiempo posible. Cuando se llevó al lugar no existían testigos, no hubo personas que dijeran nada sobre el hecho, únicamente el padre, quien manifestó que una persona que todavía no podemos hacer ninguna declaración, que se mandó a la fiscalía, aparentemente había recibido amenazas por parte de esa persona. Por otra parte, los habitantes del sector dicen sentir temor respecto a esta situación que los ha dejado alarmados. Que lo habían disparado, no se sabe si estaba herido o muerto. Cuando yo llegué en el sitio donde ya estaba muerto, pero estaba boca abajo, la policía estaba ahí. Que yo tengo conocimiento son 3 disparos. No sé dónde disparos, que se escuchaba como todo el mundo escuchó disparos y nada más. Con el pasar de las horas, al fallecido le darán sepultura en medio de la tristeza y las investigaciones en curso, que esperan que sucesos como este no se vuelvan a repetir, informó Julio César Saona. Nos despedimos, amigos. Gracias por acompañarnos en El Comercio TV. Que tengan una excelente compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.